Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar una novela, primera novela de un autor de un largo recorrido en otro género como es el teatro, también en la poesía, una novela sorprendente, una novela llena de elementos insólitos, me refiero a Mundo Cruel de Jesús Campos. Jesús Campos es un autor de teatro pues del todo conocido, es uno de los grandes que queda, ya tiene cierta edad, pero una vitalidad y una energía creadora de primer orden. Él ha estrenado obras y publicado obras pues muy importantes, como Es Mentira, como por ejemplo 7000 gallinas y un camello, en fin, obras cortas, publicó un tomo con 35 obras cortas, Danza de ausencia, Entre meses variados, etcétera, jugando con una serie de elementos. Es un autor muy lleno de ingenio, siempre pues manejando géneros dentro de lo teatral. En poesía, yo conozco un libro, Mis 100 peores poesías, que sería la primera parte, serían 50, y también como gestor, él, aparte de haber montado carpas, exposiciones, toda la vida y por haber, él fue el presidente de la Asociación de Autores de Teatro durante una serie de legislaturas, donde la asociación pues creció exponencialmente en todos los sentidos. Se crearon unas colecciones, una línea editorial, se crearon los salones del libro teatral, se publicaron, se hicieron publicaciones, se hicieron lecturas, se hicieron montajes, se hicieron muchísimas cosas durante su gestión, que ya digo, incrementó la presencia y la influencia de la asociación en muchísimo respecto a lo que había antes. Y lo digo por experiencia propia, porque yo estaba en la junta directiva anterior. Su teatro, que comentamos aquí en el canal, es un teatro pues que podemos calificar como experimental, que juega siempre con buscar fórmulas distintas a lo esperado, donde hay mucho de imaginería, de mezcla de la realidad cotidiana con lo extraordinario. Transgresor, es un autor muy transgresor, y además que no claudica, y todo esto lo lleva también a su novela Mundo Cruel. Esta novela, que según confesión propia ha estado redactando durante un montón de años, en el colofón, dice: esta obra, que comenzó a escribirse en 1993, estuvo sometido a un largo proceso de fermentación. Escribir es corregir, y al fin ve la luz 30 años después, el 3 de julio de 2023. O sea que 30 años buscando sistemas, reelaborando, incorporando cosas, peinando, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mundo Cruel es una novela realmente sorprendente. A mí Mundo Cruel me parece una novela muy interesante, llena de puntos de interés, donde muchas cosas pues son insólitas, son insospechadas, por lo tanto no las puedo contar aquí, claro, porque es que si no, entonces ya para qué. No, pero algo sí podemos contar. Alguna liebre habrá que levantar. Yo intentaré que sean las menos posibles, pero alguna habrá que sacar de colación. Hablaremos del argumento, de la estructura, de los personajes principales, de algunos. En fin, haremos un repasito pues con intención de que te sientas interesado, que te sientas atraído y pues te acerques a la novela, a conocerla, que es lo interesante. Mundo Cruel, en principio, es una historia que podría seguir un orden cronológico, pero no lo sigue en ningún momento. De hecho, los capítulos van numerados del 100 al 0, como una cuenta atrás, 100, 99, 98, hasta llegar al final. La estructura capitular, pero la estructura interna son 3 partes. En principio, la historia empieza in media res, es decir, en mitad de la acción, empiezan a suceder una serie de acontecimientos, empezamos a conocer una serie de personajes, de realidades, hay unos incisos, vamos a la segunda parte, que sería la prehistoria a lo anterior, es decir, la historia del protagonista, cómo llega a esta situación, en fin. Y después la tercera parte, que es la continuación directa de la primera y el desenlace final. Es una estructura, yo creo que inteligentemente utilizada, porque sirve a los fines que busca. Entonces, ¿qué nos encontramos en la novela? A mí la primera parte me parece extraordinariamente divertida, me parece muy graciosa, llena de elementos que nos sorprenden y que nos hacen reír, pero incluso Jesús Campos maneja mucho el sarcasmo, y muy bien, y eso se nota aquí porque te dice cosas de una manera que, por ejemplo, afirmaciones como hay un personaje, Ondo, de Guinea, del que hablaremos después algo, que habla de sus antepasados que habían sido obligados a emigrar, no a emigrar, sino que se lo habían llevado encadenados como esclavos a otros países, mientras que él tenía libertad para elegir venirse en patera. O sea que, fíjate la diferencia de la esclavitud a otra. La esclavitud esta, pues, no, pero dice como si fuera una ventaja
ganada con el tiempo, ¿no? Cosas como esta, está trufado el libro de expresiones así que te sorprenden y te hacen reír. Esta primera parte incluso pues se puede relacionar por algunos elementos, por ejemplo, con Don Colorato de Potasa de Edgar Neville, donde hay una marquesa que es, bueno, pues poco menos que una meretriz, que van los demás allí por dinero y tal, y aquí hay una personaje, Doña Aurora, que comparte ese pasado de prostitución, pero después se dedica a otras labores, o por ejemplo también, por decir otro miembro de la otra generación del 27, López Rubio, José López Rubio. José López Rubio con Roque Six y con sus cuentos inverosímiles, pues también es la línea en que se mueve Mundo Cruel. Pero Mundo Cruel, como su propio nombre indica, es mucho más dura, es mucho más incisiva, mucho más combativa, si se quiere, ¿no? Porque de luego el planteamiento no deja títere con cabeza. A mí me parece una novela que podía pensarse escrita desde un arrebato, pero yo creo que es muy lúcida. A ver, el autor se ve bombardeado por ideas y las ha ido hilvanando y después las ha ido peinando y para confeccionar esta taracea que es Mundo Cruel, ¿no? La segunda parte, que se inicia prácticamente con un momento terrible, resuelto en 4 líneas, que como digo, es la historia, la parte anterior a lo conocido del protagonista, se abre prácticamente con la muerte de su madre, que es una muerte atroz. Y a partir de aquí conocemos cómo llega a desarrollarse este personaje, con una clave que será esencial a toda la novela, pero que se nos devela hacia la mitad. ¿Qué es qué? Que es el descubrimiento por parte de este protagonista de la contradicción, de la paradoja del mundo interno y el mundo externo. Y cómo ha llegado hasta el momento que hemos conocido. Y la tercera parte, como dije, el qué sucede desde el punto del arranque, donde lo dejamos para conocer la precuela, la parte anterior del personaje, del protagonista, que es lo que sigue hasta un desenlace, que hay 2 desenlaces. Hay 2 desenlaces porque hay uno, digamos, oficioso, uno que podría ser el definitivo, pero después hay una coda, una especie de epílogo que después también concluye. Y al final una frase que nos da la vuelta a todo, porque también en la novela otra de las características es que se suceden los giros inesperados, uno detrás del otro. Y entonces nunca sabes seguro a qué te va a enfrentar, a qué atenerte, ¿no? El argumento es así de simple. El protagonista, que se llama Martín Jiménez, es un estafador. Es un individuo que, una moral, es un individuo que se ha dedicado a enriquecerse a base de ¿qué? De engañar mediante bienes inmobiliarios. El tío descubrió un sistema mediante el cual corrompía a alcaldes y a concejales de sitios así dispersos que no tienen mucha importancia. Hacía como que compraban pues unas parcelas, unas zonas, que las iban a edificar, venían los bien intencionados compradores, pagaban y ya no sabían nunca más nada. No le daban ni casa, ni le daban nada. Le daban ya las llaves, hacían la entrega de llaves como algo simbólico, se quedaban con unas llaves muy contentos que no servían para nada porque no abrían nada, ni cerraban nada, ni nada de nada. Una vez tuvo que verse obligado a entregar una serie de pisos por una serie de razones, pero es lo que procuraba evitar. Y se enriquecía con esto. Y de pronto le empiezan a suceder calamidades, le empiezan a suceder desgracias, hasta el punto de que el personaje, en un momento determinado, habla de sí mismo. Dice el narrador, se decidió por la autocompasión, porque hay que hablar, esto es un narrador omnisciente, es un narrador que nos va explicando cosas, con mucha intervención directa del propio autor, con énfasis en textos que pone entre paréntesis, con refuerzos, con repeticiones, con expresiones o cosas que pone entre paréntesis. Y aquí el autor nos dice, se decide el protagonista por la autocompasión, y el protagonista dice, no hay derecho, el coche en el taller, mi mujer me engaña con el perro, el niño vegetando de tanto ennifar pegamento. Paréntesis. En stand-by dice él que está. Cierra paréntesis. Y encima, a la mayor me la preñan por internet. La ciencia que avanza más de lo que debiera. O si no, los negocios, que no hay forma de cobrar una factura. Por no hablar de los incendios, que esa es otra. La manía que les ha dado a los pirómanos por prenderle fuego a todo lo que esté a mi nombre. Y por si fuera poco, encima me quieren capar. Esta es la situación del personaje al principio. Yo al principio creí, digo, esto de que le enganche con el perro, todo esto será una tontería. No, todo tiene sentido. Todo sucede a lo largo del libro. Porque eso de que le quieren capar es porque ha ido perdiendo la fortuna de forma inexplicable. Le han comprado muchísimas cosas. Él ya tenía una industria de
de pintura y tintes y cosas, le compra y no le pagan. ¿Pero esto qué? Y se va arruinando. Pero encima va contrayendo deudas para pagar lo que pues, a los proveedores, a los trabajadores y tal. Y entonces aparecen los cobradores del puñal, que son como el cobrador del frac, pero en este caso con puñales. Entonces cuando él está dormido se despierta y en el cabecero de la cama un puñal con una nota. O nos paga en 2 días o te capamos. Y va apareciendo un puñal. Además, en el mismo sitio, que en un momento lo comenta la novela, dice, no, el puñal siempre lo clava en el mismo sitio. Si fuera cada vez en un sitio distinto, tendría el cabecero hecho una pena, porque eran tantos los puñales que iban allí. Y se siente pues agobiado y se intenta suicidar. Un antiguo conocido, el otro lo conocía, él al otro no lo salva, que era el antiguo sereno del barrio. El sereno de Chuzo y de... ¡Sereno, va! De eso, que se llama Vicente, el sereno errante. Se tira al río, al Manzanares, que normalmente no lleva agua, pero este día sí llevaba, porque habían abierto la esclusa. Te tira y Vicente lo salva. Y no solo lo salva, sino que le propone un trabajo muy lucrativo. Entrar en un holding, el holding de Heterodoso, donde hacen cosas raras, pero que tienen muchísimo éxito. Y aquí viene la almendra del asunto, porque este holding, que en cierta manera está emparentado también con otra obra literaria, más conocida por la versión televisiva, que es de David Knopf, Caída y auge de Reginald Perrin. En este caso la novela sería El regreso de Reginald Perrin, pero la serie, Reginald Perrin, que interpretó de forma magistral, como siempre, Leonard Rossiter, se hizo muy conocido que después de vivir pues con comodidad en un puesto de trabajo importante y tal, decide quitarse de en medio y vivir con simpleza y con lo imprescindible. Y tienes que trabajar muy bien. Y pone una tienda de basura, de cosas inútiles, de vino amargo, de raquetas de tenis que no tienen cuerdas, de tontería, y la gente se parte la cara por comprárselas y se vuelve a hacer millonario. Pues aquí pasa lo mismo. Este holding vende cosas absurdas y ridículas. Y la gente hace colas por comprarlas y se pega de bofetadas por comprarlas. Aquí aparece otro de los personajes, junto con Vicente, el sereno errante, que tiene mucha importancia, que ahora volveremos sobre él. Aparece otro de los personajes fundamentales, que es Doña Aurora. Doña Aurora es una señora ya mayor, que en su momento era una belleza de bandera, y conserva parte de esa belleza, que fue una meretriz. Fue una mujer una prostituta, de lujo, de alto standing, ¿verdad? Pero a esto se dedicaba. Y cuando ella de pronto empieza a cambiar de idea, empieza a idear, vender cosas que no existen. Monta una pastelería virtual, que te llevas tu caja de pasteles, que dentro no hay nada, hay los pasteles que tú quieras porque tú te los imaginas, y la gente se lleva las cajas a centenares cada 10 minutos, vamos, a miles se lo llevan. Empieza a proponer ventas de pasteles que no son pasteles, de desgracias, de calamidades, incluso de tipo poema. Hay glosas, hay églogas y todo lo que vende. Millonarias. Y es, junto con Vicente, podemos decir, son los dos vicepresidentes del holding de estas cosas absurdas, que ahora diré más cosas de las que venden. Holding que está presidido por Prudencio Fonseca, que es un notario, que tiene un edificio donde tiene la notaría en un sitio, el sótano, tal, y es el que dirige todo el cotarro. Por mediación de Vicente, atraen a Martín, al protagonista, al holding, y lo empiezan a interesar. Con el tiempo descubriremos descubriremos dos cosas. Una, que el holding lo que pretende, con este sistema absurdo y ridículo de hacer las cosas, es dinamitar el sistema. No creen en el sistema es un sistema corrupto, un sistema fallido, y deciden destruirlo en la medida de sus posibilidades, que son muchas. ¿Y cómo lo hacen? Pues recurriendo a las mismas armas y a las mismas herramientas que ese sistema que quieren destruir. Aquí es una de las contradicciones. La otra, ¿cuál es? Pues que, vale, yo quiero destruir el sistema, cambiarlo por otro. En este caso no, en este caso se limitan a quererlo destruir. Con lo cual, siendo esa herramienta y utilizando y exprimiendo al máximo ese concepto del consumismo, de lo crematístico, de lo material, ganan millonadas expuestas. Millones y millones y millones, con lo cual el dinero nunca es problema. Pero al principio no sabemos bien de qué. Sí, estas cosas, la pastelería, otras cosas, por ejemplo. Vamos a decir más cosas que le hacía ganar dinero. Por ejemplo, la apariencia de suicidio, que era ni más ni menos que lo que ahora conocemos como el puenting, ya hace tiempo. Un tipo se iba a una altura, se ataba una cuerda, iba abajo, pero no llegaba a estrellarse, sino que volvía para arriba. Por ejemplo,
las botellas de agua mineral, que era el agua del grifo, y se llamaba agua mineral. Según explica, por diferenciarla de la mineral y del animal. Entonces por eso era agua mineral y la gente lo compraba a montañas de garrafas allí. Después también hay aire acondicionado en bote. O sea, tú te llevas el aire acondicionado, hace calor, abre el bote y te viene el aire acondicionado. Tonterías así, ¿no? Pero no se limitan a vender cosas, sino que también hacen otro tipo de empresas. Por ejemplo, tienen en una televisión un programa de máxima audiencia, que es la mierda de la televisión. Entonces ponen a unos tíos famosos allí a cagar, que no se le ve las caras, y después los concursantes tienen que adivinar a quién pertenece el zurullo de cada cual. Y los fines de semana, los políticos. Y eso sí, en prime time. O también otro negocio en el que aparece, que es el que idea la historia de las cacas estas, de los mojones estos, que después tendrá más importancia en la última parte. Javier, que es un joven, bueno, que es un artista, que viene para otra cosa que ahora voy a comentar, y que termina haciendo otra. Pero este es el que tiene la idea de la basura, de la telebasura, de la telemierda esta, ¿no? Y resulta que ese invento por el cual va al holding a ver si entraba, es que deciden, en vez de vender las obras de los autores, de los escritores y tal y cual, los puticlub, cambiarlos, hacerlos con unas barras de alterne, pero en vez de con chicas, con artistas. Entonces gente que no vende libros, ni cuadros, ni nada, lo contratan, van allí al bar ese, están allí, viene gente de la calle y se ponen a alternar con los artistas. Y eso les pagaban las copas los autores, sobre todo escritores, supongo, también pintores y tal y demás. Se dedican a contar el rollo, a hablar, y los otros muy contentos porque están con esa celebridad. Entonces son conocidos los autores, que no así las obras. Pero esto era otra de los negocios visibles, porque después hay otros que están ocultos, que son igualmente lucrativos, como que se va desvelando al final, pero bueno, esto no es decir demasiado, porque como el tráfico de drogas, como tráfico de armas, como el tema de las pateras, que ya hemos aludido antes, que además tiene tela como lo hacen, porque provocan directamente accidentes, en fin, son unos desalmados. Pero esto en principio no lo sabemos. Sabemos que a este Martín le dan la oportunidad y bueno, y él decide, pues vale, pues le viene como anillo al dedo. Y lo primero, puede disponer del dinero que quiera. Y lo primero que hace es sacar el dinero que él debe. Pero ahora, una vez que ya tiene el dinero, los cobradores del puñal ya no aparecen más. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo lo hemos podido saber? ¿Y por qué no vienen? Yo ahora les doy un... Y toda esta pena y todas estas cosas las vive con Ondó, que es un guineano, como ya hemos comentado, que vino en patera, que es su hombre, su factotum. Él tenía más servicio, pero una casa muy grande, con otra casita aledaña, pero ha tenido que ir despidiendo el servicio porque no tenía dinero, se queda con Ondó solo. Y Ondó es su hombre de confianza, y él le cuenta las cosas. Y también el otro ser vivo en la casa es el perro Guau Guau, que se llama Guau Guau, con el que pilló a su mujer. Pues, enredado. Hay el trozo este inicial donde se nos cuenta todo esto del holding, estos personajes. Y vamos al segundo, que es la biografía de él. Que ya digo, la muerte de la madre, que es terrorífica. Y el padre, que no sabía ni que existía el niño, porque la madre era de la FAI, era anarquista, y el padre era de Falange, era de fascista, pero por una serie de problemas después de la guerra se casan, pero el matrimonio no dura y ella se escapa, embaraza y tiene el hijo sin que lo sepa el marido. Pero cuando va a hacer, este señor va a entrar como dentista de la prisión, que lo único que hacía era arrancar dientes y muelas, aunque no hiciera falta, descubre que tiene el hijo. Entonces pide que se lo traigan, que el niño vivía con sus abuelos. Entonces empieza a adoctrinarlo con una serie de cosas, y es lo que uno de los temas fundamentales de la novela es que este tío lo maltrata. Esto, le pega una torta, lo quiere aleccionar para ser como él un poco. Y este niño inquieto, al que le gustan las cosas y tiene sensibilidad, descubre que una cosa es lo que a él le gusta y otra lo que le gusta a los demás, sobre todo a su padre, pero la versión externa. Entonces deduce que su mundo interior es el que a él le gusta, y después hay otro que es el externo, que es lo que tiene que aparentar, lo que tiene que hacer para que le guste a los demás. Pero, paradójicamente, el mundo interior lo hace fuera. Por ejemplo, se va a recorrer tejados, se va con los amigos, mientras que el mundo externo, el que tiene que demostrar, es el que cuando está en la casa encerrado estudiando, cuando va a una recepción, a algún acontecimiento que va con su padre y tiene que guardar la forma. Luego,
el mundo interior, que a él al que le gusta, lo desarrolla en lo externo, en lo de fuera, y el mundo de la apariencia del engaño es el que hace en el interior. Es una paradoja que funciona a lo largo de toda la novela, también en tanto el personaje, ya lo hemos dicho, es un estafador, es un corrupto, es un delincuente, que tiene una serie de elementos recurrentes que lo tenemos aquí en la portada. Le aparece de forma extemporánea un frigorífico. Frigorífico que al principio no sabemos qué significado tiene, pero que al final nos desvela todo el sentido de sus apariciones, toda vez que esto que estamos hablando, el mundo interior y exterior, cobra más sentido. Porque también había un momento en que él empieza la novela con un poema, un trocito, un poema, un fragmento, una estrofa, y parece ser que a este Martín le gustaba la poesía, hasta que un compañero le rompe el poema, y el padre no es padre. El padre lo lleva a unos colegios, primero uno más de alto standing, Cardenal Cisneros, fíjate, con escudo y tal, pero el niño no se da mucha maña y lo traslada a otro, lo lleva el Johnny a un colegio donde era muy progresista, donde había mucho de teatro en su momento, realmente, en la realidad histórica. Y el niño llega a hacer teatro, cuando el padre se entera lo saca de allí corriendo. Pero claro, ya ha quedado la semilla de lo que había allí, del progresismo y tal. Y entonces, después ya del padre y toda esta historia, el muchacho hombre va evolucionando cada vez a más corrupto. Y van sucediéndose las mujeres. Con la primera se casa, que la mujer le dice, no, conmigo no me ponga la mano encima hasta casarnos. Y una vez casado, solamente los sábados de 9 a 9 y cuarto de la mañana. El resto, abstinencia. Y además ella es muy celosa. Se van de viaje de boda a Venecia y ella mira al gondolero, al tío que está allí, va en una góndola, haciendo el paseíto, y mira al gondolero, ¿usted qué está mirando a mi marido? No, mira, como si estuviera queriendo conquistarlo, hace de muy celosa. Tienen una hija y, bueno, pues se terminan separando, terminan yéndose cada uno por su lado. Después hay otro matrimonio que todavía más todavía más sangrante, porque en el accidente hay una mujer que lo recoge, a las 8 lo recoge, lo va a llevar a tal sitio, para los juzgados, se casan, en el mismo juzgado se van al baño, consumen el matrimonio y después se separan. Y va poniendo la hora. Y después añade un trocito muy simpático y dice, a lo mejor me he equivocado, o sea, no, a lo mejor he alterado el devenir, o sea, la duración de todo el proceso. Había cuenta de la agilidad y la funcionalidad de los burócratas. O sea, quiere decirse que la cosa a lo mejor se demoró más porque los funcionarios tardaban mucho en hacer las cosas. El casarlo, el separarlo, tal. Y después llega la tercera mujer, con la que no llega a casarse, que tiene muy bien, les va muy bien, mucha relación sexual, pero ella pide que cada uno tenga lo que quiera. Entonces, él se queda en la casa y ella se va a la casita que hay al lado y mantiene sus relaciones. Pero él le impone una única condición, que no se acueste con el servicio porque sería violento. Vale, y ella lo acepta. Y un día que va allí se la encuentra con el perro. Dice que el perro se le insinuó, que no supo decir que no. El perro se encuentra de él. Total, que la echa, pero la tía deja allí el perro. Y el perro, pues, otro miembro de los que... decisivo al final. Y vamos conociendo todas estas cosas para llegar al final. Al final donde él descubre que el holding fue el responsable de su ruina económica y vital. Han ido haciendo la vida imposible, sin que él se entere, o sea, oculto, para encumbrarlo. Es decir, le han buscado la ruina para acercárselo y desde ahí elevarlo mucho más arriba de lo que estaba, en todos los sentidos. Pero primero se lo han cargado, por así decirlo, hasta llevarlo al suicidio. Empieza a ver cosas raras, empieza a ver material turbio, y lo que él no sabe es que Fonseca, el jefe, ha pensado en él para ser su sucesor. Es un hombre ya de una cierta edad, ahora hablaré un poco de la cronología, pero claro, tienen que estar seguros antes de confiarle nada, pero a Fonseca le da un infarto. Habla con el hombre, con el Martín, con el protagonista, le explica que quiere que sea su sucesor, le explica que efectivamente fueron ellos los que le buscaron la ruina, le dice que todos tienen secretos, le cuenta el secreto de él. Esto es una anécdota, pero que me parece muy graciosa, muy actual, como las cosas, las basuras que vendían, que si nos damos cuenta son cosas que existen. El agua mineral, el puenting, el otro... Le habla de que tiene un secreto. A él le dio por comer pollo mucho tiempo, le gustaba mucho el pollo, y empezó a comer pollo de distintas maneras, y le salieron tetas. Pero unas tetas estupendas y tal. Bueno, se lo cuenta y el otro sigue alucinando. Y Martín ya ha hecho su alianza con Javier.
Javier es un joven emprendedor, artista, aquel que tuvo ideas disparatadas, pensando que no iban a ninguna parte y que al final han sido lucrativas, le han comprado las patentes, él no quiere dinero. Y Martín lo ha convencido y se ha asociado dentro de la empresa para acabar con la empresa. Porque Martín lo que quiere es dinamitar también la empresa, como el holding quiere hacer con el sistema. Y Martín le está ayudando, está investigando, piden un listado de todas las empresas, le dan un listado grandísimo, que están todas las empresas del mundo, las petroleras, todo, la eléctrica. Y de pronto hay algunas que no ponen nada o que ponen 3X. ¿Y esto qué? Esto solo lo sabía Fonseca. Porque Fonseca, consecuencia del infarto, fallece. Entonces todos los planes y todos los plazos previstos no se pueden cumplir. No puede quedarse sin gobierno el holding y lo nombran a él. Y él empieza aparentando para doña Aurora y para Vicente, que está siendo muy emprendedor, lo que va buscando la forma de irle haciendo luz de gas, quedándose él el dinero. Él va sacando dinero, se lo va guardando, lo va poniendo en distintas cuentas bancarias en paraísos fiscales, y en casa se guarda un montón de dinero y se lo cuenta solo a Hondo. Si pasara algo, aquí hay esto y lo otro. Y llega el desenlace que no puedo contar, donde Javier descubre una serie de cosas que son muy, muy delicadas. Hay un espionaje que le están haciendo y por casualidad se enteran, tanto Aurora como Vicente le están haciendo espionaje a Javier y a Martín. Se enteran de lo que ha pasado, toman medidas en el asunto y al final hay un desenlace donde todo pues se cierra, donde no dejan fleco. Como Martín, ¿por qué se decide hacer lo que hace? ¿Qué es lo que hace para acabar con el holding? ¿Lo consigue o no lo consigue? Porque claro, estos son multimillonarios, estos son plenipotenciarios en todo, pero a lo mejor hay un resquicio para la esperanza. Y después de ese final atroz, porque es un final abrumador, donde Hondo con guau, porque de pronto, ¿dónde está Martín? Lo van a buscar, se lo encuentran, tal como se lo encuentran, lo que pasa. Después de eso hay otro final que sucede en el terreno al que pertenece Hondo, en Guinea, que ya cierra un poco todo el ciclo, hasta que la última frase del libro, que no voy a decir cuál es, y no recomiendo a nadie que lo mire porque sería un desvelamiento estúpido. Si te vas al final de una novela policíaca, el asesino es el abogado, muy bien, y ahora me leo la novela, pues ya sabiendo todo esto, entonces lo mejor es leerla en orden cronológico y al llegar a esa frase del final, entender los paralelismos, los puntos en común y algo que ya viene preludiado en la cita. Hay 2 citas al inicio de la novela, después del reconocimiento y de la dedicatoria a los padres de Jesús Campos. Hay el cuento de Monterroso del dinosaurio, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, el cuento más corto del mundo. Y después hay una frase de Gilbert K. Chesterton, el autor del Padre Brown, de tantas cosas, el hombre que fue jueves, el hombre que sabía demasiado, que dice así: la imaginación sirve no para hacer común lo extraño, sino para hacer extraño lo común. Y este juego es el que se da en esta novela. Aquí Jesús pues está exagerando, lógicamente, ciertas cosas, hasta el punto, hasta el límite, hasta los extremos. ¿Qué ocurre? Que en este contexto son verosímiles, son incluso coherentes y lógicas, dentro, insisto, de este contexto. Son disparates igual, o sea, son absurdos, son burradas, son atrocidades, pero no se ve que rechinen ni nada. Son cosas que dentro de este ámbito pues se entienden como más o menos aceptables, como verosímiles. Y por lo tanto, pues la novela tiene esa coherencia, tiene eso que nos va transmitiendo, que no es ni más ni menos que, como dice el autor al principio, en cierta manera es un viaje quijotesco, ¿no? Es un poco la idea de enfrentarte a una serie de cosas, allí desde la locura, aquí desde otro prisma distinto. Y bueno, en cierta manera, pues viendo qué resultados hay. A mí me pareció una novela muy inteligente, creo que tiene también 2 niveles de lectura. Habrá una para el lector más corriente que tiene menos hábito de leer, que se reirá y disfrutará y se conmoverá con determinados momentos de la narración, mientras que otro más cultivado, pues por ejemplo las referencias que hay al teatro, a ciertas cosas literarias, a cierta obra del arte en general, pues también encontrará otros guiños y otros matices añadidos al conjunto de lo que es el total de Mundo Cruel, que es esta novela que hemos comentado hoy. No puedo decir más, creo que incluso de algunas cosas he dicho más de la cuenta, pero bueno, algo hay que contar, ¿no? Yo espero que te sientas estimulado, porque realmente creo que merece la pena esta novela. Una novela sorprendente, es una novela delirante
Es una novela que lo mismo te hace reír que te hace pensar. Es muy lúcida la novela, muy lúcida. Y bueno, pues esto es lo que hemos venido a contar hoy. Espero haberte interesado y que te aproximes a la novela, que te acerques, que acaba de salir. Y bueno, que la leas con la mente abierta a ver todo lo que te va fecundando, todo lo que te seduce y todo lo que te explica y todo lo que te hace, lo que te provoca la novela. Espero que lo hagas y bueno, si queréis incluso algún día podemos hacer algún tipo de comentario, de hablar conjunto, una tertulia o algo, porque a mí me parece que es un texto que así lo pide. Incluso si decidís que así que os gustaría, podríamos contactar con el autor, al que entrevistaré a propósito de la novela dentro de un cierto tiempo, y que participáramos en una conversación colectiva a propósito de Mundo Cruel. Es una propuesta que lanzo y si os parece pues la llevamos a cabo y si no, pues no. En cuanto al vídeo en sí, si os ha parecido bien, pues agradeceremos que le deis al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos en el canal un día y otro, te agradeceremos también que te suscribas, que tú sabes cómo va esto de los suscriptores de YouTube y todo esto. Y nada más. Gracias por la compañía siempre. Un saludo.